Fuerte Banorte. Selección mexicana. Amigos de Deporte Fuerte Banorte, qué gusto saludarles de nueva cuenta. Yo recuerdo haber entrevistado hace ya un buen tiempo a una futbolista, o a dos, o a tres, que hablaban del trabajo que les costaba poder ir a hacer eso, a jugar fútbol. Tenían que esconderse de los papás, decir que iban a otro lado, porque había familias que no querían que ellas fuesen con zapatos de fútbol a jugar con nadie. ¡Qué barbaridad! Los tiempos afortunadamente han cambiado. Sara Setune, ¿cómo estás? Muy bien, Francisco, un gusto estar contigo, con toda la gente que siempre nos acompaña amablemente, y más para platicar hoy, me parece, de uno de los capítulos del fútbol femenil mexicano pues más importantes en la historia, ¿no? Se cumplen ya, y qué rápido pasa el tiempo, 21 años de que la selección mexicana femenil logró asistir por primera y única ocasión a unos Juegos Olímpicos. Sucedió en Atenas 2004, después de lograr una histórica actuación en el Preolímpico de la CONCACAF y revivir lo que sucedió. Pues tenemos un invitadazo, no podía ser nadie más que Leo Cuellar, el entrenador de esa selección. Cuéntanos un poco, Leo, ya lo decíamos, ¿no? 21 años, ¿cómo fue la preparación? Pues le dimos continuidad a nuestro proyecto. Nos habíamos quedado cortos del Mundial pasado, perdiendo con Japón en los Juegos de Repechaje, entonces, pero con el apoyo de nuestra federación en ese momento y de selecciones nacionales, no perdimos la continuidad y se fue cultivando un grupo de experiencia muy determinado que quería sobresalir en el ámbito mundial, y pues nos preparamos lo mejor posible. Tuvimos una primera fase en Mérida, donde jugamos contra Honduras y Nicaragua, obviamente la ganamos. Y de ahí a este torneo en Costa Rica, con pues lo que vivíamos en aquel entonces, ¿no? Buscar hacer concentraciones de 2 o 3 semanas. No había ligas, no había lugares donde ellos pudieran seguirse desarrollando, y prepararnos para ese torneo preolímpico allá en Costa Rica, pero con un buen sentimiento de entrada, al grado de que incluso Alberto de la Torre, que era presidente de la Federación Mexicana de Fútbol en ese entonces, y Jimmy Gosmi, que estaba con las selecciones nacionales, hasta nos acompañaron, porque es como que se sentía esa vibra de que pudiéramos hacer algo importante. Pues el boleto olímpico posiblemente en nuestra zona es el más complicado de conseguir. Lo dicen los récords de cuántas veces ha sido campeón olímpico de Estados Unidos y también Canadá, y que solo son 2 boletos. Ahora ya hay 6, y ya para los zonas mundiales, y hay otro tipo de estructura en la participación, pero ese boleto olímpico muy, muy complicado de conseguir. Hashtag Experiencia Banorte. Pero para seguir en la memoria, ya en lo deportivo, Leo, ¿cómo comenzó el torneo? ¿Se fueron dando los resultados? Y ese es de esos torneos en los que aspiras a buscar por lo menos ese segundo lugar para tener el pase a las semifinales. Habíamos jugado con Haití, con Trinidad y Tobago, nos había ido bien, el equipo había estado muy, muy suelto. Jugamos contra Estados Unidos, creo que se pierde 2-0 en un partido más cerrado de lo que a lo mejor el mismo Estados Unidos se podía haber imaginado, y nos crea ese momento futbolístico para jugar contra Canadá, que creo tenía una muy buena generación. Ahí tuvimos que hacer algunas decisiones técnicas en la sabana, jugar contra el viento a favor o el viento en contra, hacer decisiones de inicio para ir previniendo, y pues la verdad es de esos partidos en que ves a tu equipo tan metido, tan comprometido, tan concentrado, con la competitividad, con la actitud, que solo tú la puedes echar a perder. Un equipo técnicamente sólido, o sea, no era fácil perder la pelota. Eso nos ayudaba mucho a defender, a crear nuestras alternativas de juego de posición, y desde luego esos latigazos que siempre nos dieron mucho resultado, teniendo a Maribel Domínguez en frente con su mancuerna, con su pareja de partner on crime, que era Iris Mora en ese entonces, y sobre todo la técnica y la puntualidad que tenía Fátima Leiva, Mónica Vergara en media cancha. Teníamos a Evelyn López por derecha, a Pati Pérez por izquierda, a Jennifer Molina, que era nuestra mejor portera de aquel momento, que ya cuando se
decide ir a su universidad, pues ya desaparece de nuestras selecciones nacionales, y teníamos a Lisa Gómez, a Mónica González, a Marlene Sandoval y María de Jesús Castillo. Era nuestra base de equipo, y pues ya tenía su historia de jugar junto, y creo que nos ayudó muchísimo a ese partido. Tuvimos que lidiar con algunos temas muy, muy chistosos, porque en el evento la gente que estaba a cargo de la organización era la gente de Canadá. Entonces vamos a ese partido contra Canadá y nos querían que saliéramos a las 8 de la mañana del hotel para ir al estadio, que el partido a las 12. Entonces algo a mí no me sonaba, y le digo a Gerardo Lepe, nuestro administrador, le digo, mira, no salimos hasta que salga Canadá. Entonces ya ahí aguantamos la presión de que la multa, que esto y que el otro, y ya salimos al mismo tiempo, pero también ahí nos enteramos, dentro de todo lo que convivíamos internacionalmente, que el entrenador de Canadá, por parte de su cábala, era de que el equipo contrario tenía que entrar primero al estadio. Entonces ahí nos fuimos y nos paramos ahí cerca de un lago, ahí en San José, a esperar a que Canadá llegara primero, se metiera al estadio, y ya después nosotros. O sea que desde el inicio empezamos nosotros a complicarles ahí sus secuencias, sus cábalas, o la parte de su logística, ¿no? Entonces todo eso con la seguridad y la tranquilidad de que el equipo se iba a entregar en la cancha. Fue una experiencia sensacional. #Experiencia Banorte. La parte futbolística, digamos que ya la tenías dominada, ¿no? Tu plan de partido, conocías muy bien a tu plantel, pero la parte emocional, tu detonante para salir a jugar ese partido. Mira, siempre yo me he manejado en partidos importantes que hay cosas que papá, que mamá pueden regalar, que los padrinos pueden regalar, que los abuelos pueden regalar, pero hay cosas que solo uno se puede regalar. Y ese era cultivar en la mente de ellas que era una oportunidad de oro de regalarse algo histórico, que hasta la fecha sigue siendo histórico, de estar en una Olimpiada. Y también que la participación del grupo no solo era de la aplicación táctica o el esfuerzo físico o la entrega, sino también su participación vocal, de estar viviendo el juego, de estar comunicando. Me gustaba empujarlas a ese punto de presionar ese botón de la adrenalina, donde tu esfuerzo no tiene límites, donde no estás pensando, dudando si voy a llegar o voy a regresar, si voy a recorrer o voy a poder quitar el balón, sino tener esa determinación enorme de hacer cada una de las jugadas la más importante en el juego. Tú, como entrenador, con todo lo que habías vivido ya, buenas, malas, por supuesto, ¿qué sentías en esos momentos cuando estabas pues a un pasito de cumplir uno de los grandes logros que has tenido en tu carrera deportiva como entrenador de la femenil? Pues desde luego que tienes que mantener una entereza y una claridad en lo que está pasando en la cancha. Sabes de antemano que los minutos se te van a hacer eternos, que va a parecer que tienes todavía 90 minutos por jugar, pero más que nada mantenerlas con ese espíritu y esa concentración, manejar el juego, irte al banderín de córner, matar el partido, buscar dentro de la legalidad, sacar al rival de balance. No puedes pestañear, tienes que estar muy, muy atento. Mantener también a la gente de la banca lista por cualquier cambio. Creo que en ese partido hice 2 o 3 cambios para mantener el equilibrio y para mejorar algunas cosas, no solo sostener. Entonces, son experiencias que se viven al máximo y se quedan grabadas en el corazón y en tu mente por el logro, ¿no? Y sobre todo porque siempre pensé que estábamos en el filo de la navaja, que si no conseguíamos un resultado, a lo mejor a la mañana siguiente ya no existía el proyecto.
siempre estábamos con esa tensión de dar resultados, y en una cultura como la nuestra, en que a lo mejor tienes que dar el resultado antes de recibir los apoyos, pues concientizar de que ese era nuestro tema. Hashtag Podcast. Como futbolistas, Atenas, el tema de la grilla, la inauguración, ¿cómo fue ese ambiente olímpico que para todos en el deporte pues es un sueño? Pues mira, es algo que yo quise cultivar en las jugadoras, porque ya lo había yo vivido en Múnich del 72, el haber jugado unos Juegos Olímpicos para México, el estar ahí con la juventud. Pero a nosotros nos toca un tema muy especial por lo de los temas del terrorismo, que nos estamos separados en un hotel junto con Portugal. Imagínate, Cristiano Ronaldo ahí distrayendo a todas las jugadoras. Argentina con Bielsa, que nos venía a visitar y desayunaba con nosotros y platicaba de todas sus experiencias vividas en el fútbol mexicano. Estaba Irak, entonces era un grupo más cerrado, más corto, pero sí vivías esa experiencia de la Villa Olímpica en algunas ocasiones, no por fútbol, no sé si privilegiado o no, pero estaba más en hoteles. Pero otra cosa maravillosa fue que nos tocaba jugar el preliminar de Argentina. Jugaba el partido femenil y después venía Argentina con el varonil. Entonces ya teníamos muy buena entrada, ya teníamos un muy buen ambiente, toda esa experiencia padrísima. Me acuerdo que un día a los utileros de la selección de Argentina se le olvidan los balones y van y me los piden porque entrenábamos también antes que ellos. Y le dije, sí, con mucho gusto, pero dígale al señor Bielsa que si nos permite ver 15 minutos o 20 minutos de su práctica. ¿Cómo crees tú que calificación impactó en el futuro del fútbol femenil en México? Mira, yo veo con mucha tristeza que muchas cosas que se construyeron o se empezaron a construir a base de resultados fueron desapareciendo. Ahí con la presencia de Alberto de la Torre y los apoyos de CONADE, que incluso Iván Cisniega fue de los primeros que me apoyaron, Nelson Vargas, el mismo Carlos Hermosillo, fuimos estructurando que en los juegos de CONADE primero había una categoría, después sumamos 2 y aprovechamos este resultado de clasificar a la Olimpiada para que se sumaran otros 2. Entonces cada estado ya tenía 4 representantes. Entonces para nosotros eso nos alimentaba mucho a la hora de ir a reclutar, a hacer nuestras visorías. Yo ya tenía una selección sub-13, sub-15, de las cuales mi entrenadora era Andrea Rolebao. O sea, te estoy hablando ya de hace 20 años, eso ya lo tenía yo. Y después te da tristeza que viene gente nueva y lo modifica, lo cancela, no tiene no somos una estructura de trabajar hacia el futuro, son resultados inmediatos y estructuras inmediatas. Deporte Fuerte Banorte. ¿Tú cómo ves hoy este presente y cómo ves el futuro del fútbol femenil en México, tanto en Liga, por supuesto, en el que estás y eres parte ahora desde otra trinchera, y la selección mexicana que está a punto de comenzar este año pues la eliminatoria mundialista? Pues mira, sí, creo que tuvimos ahí un espacio de no participación en mundiales, pero nos toca Japón 2 veces en repechaje, que a la postre termina siendo campeón del mundo y es una de las grandes potencias, ¿no? Uh-huh. Sí, fue muy triste y lamentable no haber estado en los últimos 2 mundiales, sobre todo porque había mucho más boletos para poder participar, ¿no? Pero creo que ahora se ha vuelto a tener esa base de selecciones nacionales, creo que tienen ya otra vez desde sub-13, y que se está trabajando para hacer algo sólido y permanente, ¿no? Desde luego creo que la liga ha ayudado muchísimo al desarrollo de las jugadoras por la continuidad, por ese paso hacia el profesionalismo, el tener la responsabilidad de entrenar todos los días, de defender los colores de una institución,
de ver que no te puedes quedar atrás porque cada vez ya tiene más demanda el fútbol femenil de nuestro país. El tener el roce también con las jugadoras extranjeras, que ojalá ya en un momento dado tengan ciertos límites y se pueda tener una mejor elección, porque no cabe duda que cuando tienes una decisión de alguien que no viene a contribuir o a producir, le quitas un espacio a una nacional que pudiera necesitar esos minutos, esos partidos para poder elevar su nivel e incluso llegar a selección nacional. Yo creo que estamos en un momento muy, muy especial en el que tenemos que sumar desde todos los rincones posibles, porque la eliminatoria de cómo está estructurada tampoco es fácil, tienes que ganar tu grupo. El reto sigue siendo para mí cultural, en el sentido de no salirnos del camino, tolerar esos baches y esos momentos de incertidumbre para que esto sea sólido. Creo que también la Liga Mexicana se está haciendo muy, muy atractiva para el extranjero, y por lo mismo habría que ser muy específico en lo que se contrata para que nos dé un beneficio. Claro. Escúchanos en tu plataforma de podcast favorita. Deporte Fuerte Banorte. Oye, no, para terminar, de repente es polémico, ¿verdad? Que los mundiales de fútbol de casi cualquier categoría ahora son multitudinarios. Van un montón de equipos, duran mucho tiempo, afectan calendarios, particularmente en primeras divisiones. Sin embargo, yo creo que depende del lugar desde el que lo veas. Porque para países que no han tenido la oportunidad de ir constantemente a Juegos Olímpicos o a Copas del Mundo, sí hay una oportunidad de desarrollo. De repente podemos decir, dicho en otras palabras, oye, es que va a haber mucha cantidad y poca calidad en las primeras rondas. Sí, pero esa oportunidad que se le da a países que no tienen gran desarrollo, creo que es lo que puede lanzar esto para arriba. Habrá una parte económica también, habrá una parte de negocio indiscutiblemente también en todo esto, pero ¿no crees que es una buena oportunidad? Bueno, yo creo que es parte del desarrollo, ¿no? Y los están buscando promover por todos lados. Incluso veo que en algunas categorías, creo que sub-17 van a ser en Marruecos, creo que femenil, en los varoniles. También como parte de hacer un cambio cultural en ciertas zonas donde no ha sido muy aceptado la participación de la mujer, y no solo en el fútbol, sino en muchos otros índoles de la vida diaria, ¿no? Creo sí que a veces la cantidad no te va a garantizar un buen torneo, ¿no? A mí me tocó cuando nada más eran 16 los clasificados, ¿no? Entonces poco a poquito le han ido aumentando, y como parte de la promoción sí, pero pues, al final va a haber sorpresas, va a haber marcadores inesperados, pero los que siempre han dado una importancia a esto van a estar arriba y van a seguir dominando, ¿no? Yo me acuerdo cuando en Europa había hasta dos categorías, los que estaban más avanzados y un segundo grupo que aspiraba a meterse a esa categoría. Ahora ya todo es más placentero, ¿no? Más parejo, podría decir. En Conmebol a veces nada más era Brasil, luego Argentina, ahora ya ves a Colombia, ya ves a Venezuela, ya ves a más países que van a contender, ¿no? La explosión que ha tenido en África, en Asia, no se diga, con Japón, con Corea del Norte, con la misma China, que ya fue sede de un mundial. A mí me parece muy, muy extraño que después de todas las ganas que le hemos echado aquí, no tengamos un mundial. No tengamos un mundial en una categoría femenil. Creo que sería también de alimentar mucho a la gente y a la cultura de los niveles y de lo que tenemos que aspirar. Ojalá y pronto llegue, Leo, porque sí creo que sería un golpe para activar todavía más, ¿no? El interés que de pronto sube, ¿no? En unas épocas de finales de liga, de calificación, de Copa Oro, pero vuelve a bajar de pronto, y creo que el Mundial sí podría ayudar. Pues la verdad es que podemos seguir platicando, Leo, mucho contigo, siempre nos agrada estar en comunicación, pero
lamentablemente tenemos que despedirte por el día de hoy, pero en verdad gracias por todos los conceptos y recordar aquel 2004 histórico de nuestra selección femenil. A mí solo me gustaría un último comentario. Ojalá pudieran armar un sector amateur. Creo que sería extraordinario que el fútbol femenil encontrara su propio destino, su propio camino, su propio reto y su propia responsabilidad. Totalmente, total. Pues que muchas queda gracias. Apuntado. Al contrario, Leo, es un placer estar en contacto contigo. Muchas gracias. Igualmente, Sara, nos escuchamos la próxima semana en el siguiente capítulo de Deporte Fuerte Banorte. Entre tanto, pásenla bien, nos estamos viendo. El deporte se vive, se siente y se escucha en Deporte Fuerte Banorte.